Buenas tardes a todos. Es un gusto para la Asociación Argentina de Agrometeorología darle la bienvenida para esta temática del webinario de hoy de infraestructura verde urbana. Nos acompañan en esta ocasión Leila Imov, Sonia Fioretti y Damián Císaro. Hablaremos de techos verdes, una opción, sus servicios ecosistémicos, opciones para su diseño y manejo periurbano, ¿no? Las bordes, las líneas. Tenemos aquí el paisaje de Mendoza. Nos acompañan desde la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Floricultura, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional de Cuyo. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Un gusto. La verdad que para nosotros es un honor que nos hayan convocado y la verdad que, la idea era presentarles entre los tres una presentación que hemos compaginado y al final compartir lo que ustedes necesiten de sacarse dudas o consultas o preguntas. Vamos a tratar de abordarlas. La idea, digamos, como los pensamos entre los tres, tiene que ver, como ven, Damián está ubicado en Buenos Aires, con toda la parte climática que trae esa región. Mendoza ya se va para la parte árida con Sonia, y bueno, yo estoy en el medio, una semi para un lado y semi para el otro de Córdoba, en Córdoba, en el centro de la provincia. Así que, bueno, la idea, más allá de esta tipología que también trae atado una vegetación y un manejo y un contexto de decisiones y de lineamientos de trabajo que cada uno aborda en función de donde está trabajando, estructuramos un poco en este último periodo de trabajo, si se quiere, tratar de mostrarles un poco de la línea de los techos verdes, digamos, los servicios ecosistémicos que brindan, un poco de lineamientos en el caso de esta tecnología, y Sonia va a ser un poquito más abarcativa, porque ustedes saben que el paisaje urbano y rural coexisten, y lo que le presentamos para el paisaje urbano se lleva tranquilamente al rural y viceversa. Así que bueno, cuestiones de manejo y de una arquitectura del paisaje y una arquitectura funcional. Todos estamos trabajando un poco con la planta, pero visto ya desde el lado, desde la funcionalidad. Entonces, bueno, queremos compartir un poco nuestra experiencia. Lo que sí, Damián, yo no veo el power. No, yo estaba, como estabas haciendo la introducción, no. Porque me agarró taquicardia, Damián. No spoileé, ¿no? Yo... Como verán, Damián es nuestro tecnólogo. Y las chicas somos las que... Ahí está, genial. Ahora sí. Genial. Porque a veces vieron que un poco esto de los Zoom y los Meet, las plataformas, como que bueno, que se tildan. Entonces, es lindo tener un poco de la parte de fotografía y de imágenes atrás. Bueno, como ya nos han presentado, digamos, tanto el Instituto de Floricultura y la Universidad de Buenos Aires, como la Universidad Nacional de Cuyo, y en este caso la Universidad Católica y CONICET en el Instituto IRNASUS, trabajamos hace mucho tiempo juntos, mucho. Y bueno, si bien cada uno como profundiza sus aristas, tenemos una trama común. También nos une muchos cursos de posgrado, a través de la que no está acá, que es Marcela Bullati, con su parte de Santa Fe. Y así que bueno, estamos como acostumbrados a trabajar en conjunto y a volcar un poco los resultados que vamos llegando o a los que abordamos cada uno. Bien. Si querés, Damián, la que sigue, que es un poco estructura, como dijimos ya los temas.
servicios ecosistémicos en techo verde, es el que empiezo a contarles. No es nada desconocido el proceso de urbanización, esto seguro que ustedes lo tienen más en claro que nosotros. Acá lo importante del proceso de urbanización es lo que produce, y si bien siempre que abordamos este tema, entendemos que es importante el desarrollo urbano, y dentro de este contexto lo importante también es que sea sostenible. La que sigue va a mostrar, dentro de las consecuencias del proceso de urbanización, esto ustedes ya lo saben, no hace falta que les comente. En el caso de la ciudad de Córdoba, tenemos el crecimiento poblacional y un poco cómo se ve el problema de la isla de calor urbana. Como ustedes saben, en función de esto, hay una ordenanza que todavía está en vigencia, está reglamentada, está en vigencia, y obliga a los desarrollistas a construir techos verdes, aprovechando este mapa, dentro de lo que ellos han llamado la zona de isla de calor, que tiene que ver con como 5 anillos dentro del corazón de la ciudad hacia la parte más externa, más del borde periurbano. Pero han usado bastante estos mapas. La que sigue, otra de las consecuencias, tiene que ver con la alteración hidrológica, que desde los procesos de urbanización y a cómo vienen dándose, de nuevo, ustedes lo tienen mucho más claro que nosotros, el tema del impacto del cambio climático en las grandes urbanizaciones, es el tema hidrológico y cómo ese espacio de infiltración está bastante poco desarrollado o no es suficiente. Una cosa que a nosotros sí nos atañe y nos impacta mucho en nuestro trabajo, tiene que ver con la pérdida de las especies. En cuanto a la riqueza, la abundancia de las especies, es un problema a lo largo de todo el mundo. La que sigue. Si vamos a las 3 aristas entonces, en cuanto a la parte térmica, a la hidrológica y a la biodiversidad, una de las cuestiones, como saben, es el abordaje de esta problemática a través de soluciones basadas en la naturaleza, que seguro que la tienen que haber no solo escuchado, sino utilizado en su profesión, y tiene que ver con todas aquellas acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible los ecosistemas naturales o modificados por el hombre. Entonces, que esa acción o esa decisión o esa herramienta tecnológica que usamos basada en la naturaleza tiene como dos grandes improntas. Estamos protegiendo por un lado y gestionando esa parte natural sobre la cual estamos impactando. Generamos una superficie que contrarresta a la infraestructura gris. Tenemos la infraestructura gris urbana, la verde y la azul. Entonces la idea es que entre la infraestructura verde y azul se nutran o se entrelacen dentro de la gris y trabajen en conjunto, o sea, ayuden a toda obra que facilite la convivencia entre las personas que habitan las ciudades. Y es por todos conocidos que las soluciones basadas en la naturaleza nos otorgan contribuciones. Las llamábamos servicios ecosistémicos, se las llama ahora contribuciones de la naturaleza a las personas, pero básicamente son todos aquellos atributos o servicios o beneficios que tienen las soluciones basadas en la naturaleza, y generalmente lo bueno que tienen es que tienen más de uno. Por ejemplo, vamos a una obra, a una canalización, una obra de desagüe en una ciudad, si vamos a la infraestructura gris, solamente nos da el beneficio en un sentido, el hidrológico. Y
yo digo, siempre es como que tenemos que poner tubos más grandes porque el desequilibrio es mayor y no nos alcanza. Ahora, una de las cosas buenas que tienen las soluciones basadas en la naturaleza es que generalmente prestan más de un servicio ecosistémico, y eso es lo bueno. La que sigue, una de las soluciones es la infraestructura verde urbana, que es esa trama verde viva que atraviesa las ciudades y obviamente convive más en el área rural, pero el área rural también está antropizada y tiene un manejo no necesariamente sostenible. Entonces cuando esa infraestructura verde de una u otra manera la atraviesa, tiene el mismo impacto en un área o en el otro. Una de las tecnologías también conocidas por todos, como infraestructura verde, como parte de la infraestructura verde y como solución más a la naturaleza, son los techos verdes. Es decir, esa vegetación que está creciendo arriba de un edificio, de un envolvente, y que otorga hacia adentro de ese envolvente y hacia afuera estos servicios ecosistémicos. Obviamente trabajamos dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con varios. Los que más impactan son el 6, que tiene que ver con la parte del agua, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, el 13, acción por el clima, y el 15 por toda la parte de las especies y la biodiversidad. Dale, Damián. Desde la parte de la tecnología de techos verdes, en mi caso, le voy a hablar a aquellos servicios ecosistémicos, si bien nos brindan muchos más, lo que nosotros alcanzamos a evaluar, trabajamos un grueso de tiempo y todavía lo seguimos haciendo respecto de la regulación climática. Evaluamos la fijación de carbono, trabajamos con la regulación hídrica y estamos trabajando ahora sobre el tema de la biodiversidad, fundamentalmente el tema de la fauna y los polinizadores asociados. Y el tema de aprovisionamiento es una cuestión tangencial que empezamos a trabajar este año, y es la prueba de plantas medicinales en los techos verdes, y este aprovisionamiento es ese servicio ecosistémico que nos entregan la planta medicinal no solamente como vegetación, con todos los servicios anteriores que dijimos, sino que nos otorgan un poco eso de decir, bueno, puedo tomar y puedo servirme de la planta para tal o cual cosa. La que sigue. Respecto de la regulación climática, hay varias publicaciones que hemos trabajado, y la primera pregunta que nosotros nos hicimos fue, tenemos dos espacios con techo verde y sin techo verde, ¿cómo impacta el techo verde respecto de no tenerlo hacia el interior del envolvente? Una vegetación X que en ese momento era en el techo de la universidad, en 2 aulas taller iguales, mismas dimensiones, misma estructura constructiva, los coeficientes de conductividad, todo eso igual, nada más que una tenía techo verde y la otra no. En ese ensayo y en ese primer abordaje de publicación, lo que sí hicimos es medir la temperatura hacia adentro del envolvente. Esta que ven acá es ya una segunda instancia, y para los que no conocen, el campus de la universidad está afuera, está a 10 kilómetros de la isla de calor urbana, ¿sí? Por lo tanto, ustedes tienen más claro que yo el gradiente térmico hacia afuera que tenemos. Son 2 situaciones diferentes. En este caso, como ven este techo, en el caso del Palacio 6 de Julio, que es la Municipalidad de Córdoba, en la misma superficie de techo verde, lo que nosotros hicimos es el mismo ensayo, o sea, a nivel de techo, qué impacto tenía
Pero ahí los sensores llegaban hasta, bueno, el nivel de sustrato y el nivel de la losa, pero también pensando en el techo en conjunto, o sea, situación con techo y sin techo. Para los dos casos, este gráfico que ven acá arriba a la derecha es el que es el típico de un techo verde puesto en un edificio. La atenuación de la temperatura a lo largo del tiempo, desde que el techo verde está instalado tanto en invierno como en verano, se puede observar a lo largo de todo el año y la gráfica es prácticamente la misma, fue la misma en un lado que en el otro, y es la que ustedes van a ver. La del techo verde es la curva verde, y como ven acá, y la del techo control es la losa blanca, diríamos, el espacio impermeabilizado es la roja, por eso ven la fluctuación tan marcada. Es más, la losa impermeabilizada o el techo blanco tiene picos y valles mucho más marcados que la temperatura exterior. Hay muchos índices que no vienen al caso, y lo importante de esto es entender que el primer efecto es la atenuación de la temperatura, el primer y gran efecto, que lo vimos en las dos situaciones. La que sigue. Si nos vamos, dale nomás. Si nos vamos a este gráfico que es el flujo de energía entrante, ya está trabajado. Bueno, lo hicimos el flujo hasta la losa, y en el caso de la universidad el flujo entrante hasta, digamos, hacia adentro del envolvente. Tenemos el mismo gráfico, muy parecido, tanto invierno como el verano. Y la que sigue, dale nomás, esos son los gráficos de las plantas. Este es el ensayo en la universidad. Ahí pueden ver a la izquierda y abajo están las dos aulas, todos los sensores, digamos, la parte de temperatura exterior, hacia el nivel de sustrato en el techo verde, tenemos en la losa de afuera, en la losa de adentro y hacia el interior de los espacios. Para que, bueno, van a ver en la publicación los distintos índices de conductividad, tanto de los materiales como del sustrato, porque también lo calculamos para un sustrato seco, un sustrato medio y un sustrato húmedo. Dale nomás. Pero lo importante, de nuevo, en las dos situaciones, tanto en la municipalidad, en el centro de la isla de calor, como en la periferia, la atenuación, la disminución de temperatura hacia afuera de la losa y hacia adentro del espacio interior, y hay menor flujo de energía hacia adentro del envolvente como resultante. Una vuelta más de rosca, cuando hicimos la parte de fijación de carbono, en esto tomamos 3 techos. El punto verde es el de la municipalidad, que es en el centro de la isla de calor. El punto rojo es el de la universidad, en la periferia. Y el punto amarillito es un tercer techo que se había construido, un techo de una persona en unas oficinas, para tomar, digamos, la periferia en zona norte y la periferia en la zona sur de la ciudad de Córdoba. De ahí tomamos muestras y calculamos la fijación directa de carbono y la fijación indirecta. La directa es la que fija la planta en la parte verde, la parte sobre el sustrato, la raíz y el mismo sustrato. El sistema sustrato-planta fija carbono por metro cuadrado. Más allá de la antigüedad del techo, algunos eran un poquito más jóvenes y otros tenían un poquito más de tiempo, de edad, la vegetación bastante parecida, digamos, no homogeneizamos en vegetación, pero la vegetación era parecida. La media de fijación de carbono fue de 2,11 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por metro cuadrado. Esa es la directa, entre el sustrato y la planta. La indirecta, que ustedes imaginarán que es más grande, es el dióxido de carbono que no estoy emitiendo por ahorro de consumo energético. Para calcular esa fijación indirecta es que hicimos esto,
Este gráfico que lo que veníamos traduciendo en temperatura o en flujo de calor, ahora lo vemos como consumo. ¿Qué se imaginarán que usamos acá? El programa Energy Plus. Pero, ¿qué tuvimos que hacer acá? Sacar el archivo climático LPW y poner lo que nosotros habíamos medido en la universidad. Lo medimos todo el año, medimos toda la parte climática, los datos de afuera, los datos climáticos de temperatura del aire, y los datos hacia adentro del envolvente. En el caso del aula sin techo verde y el aula con techo verde. Entonces, el poner el techo verde tiene o no un ahorro en el consumo, tanto en el periodo de refrigeración como en el periodo de calefacción. Les arrojó eso y como ustedes ven, tenemos desde enero hasta diciembre. Vemos el periodo de enfriamiento de enero, febrero, marzo, abril y noviembre, diciembre. Fíjense la diferencia notoria. El periodo de enfriamiento es el más notorio. El menor consumo, el azul es el techo verde y la línea amarilla-naranja es el techo blanco, o sea, sin techo verde. Y en el periodo invernal, en el periodo que necesitamos calefacción, tenemos la barra verde, es la que tengo el techo verde, y la roja es la que no lo tengo. También hay más o menos un poquito de beneficio, diríamos, de techo verde, pero acá, y ustedes también me van a decir, Lelia, ¿el funcionamiento térmico del techo verde depende del clima? Sí, es así. Por eso estamos aclarando que esto es en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en nuestro clima, en el centro de la provincia de Córdoba, ¿sí? La ciudad. Ese es el funcionamiento. Vemos que acá funciona mejor el techo verde en los días soleados que en los días nublados. El gran componente de la reducción de la temperatura, la atenuación, y obviamente se traduce en menor consumo energético, lo tenemos en el periodo primavera-verano por la evapotranspiración de la planta, y cuando cambia el K del sustrato, porque pasa de sustrato húmedo a seco o seco a húmedo, entonces entre la evapotranspiración de la planta y la variación del índice de conductividad, del coeficiente, perdón, de conductividad del sustrato, es donde más traccionan esas diferencias. ¿Qué tenemos en invierno? Tenemos la mayor parte de día nublado, entonces la planta no está activamente trabajando. Sí, es cierto que los días ventosos pueden aportar un poco al enfriamiento, pero no es tan notorio el viento. Lo que más tracciona, y si ustedes ven la curva, la analizan por día, por semana, lo que fuera, siempre es el mismo comportamiento. A su vez, en el invierno, ¿cómo trabaja el techo verde? Empieza a salir el sol y baja la temperatura. Por más que estemos en invierno, siempre vamos a tener menos temperatura de la temperatura exterior. Aunque sea 1 grado, pero lo tenemos. A medida que va pasando la tarde y la noche, ya empieza a subir la temperatura, el techo verde, y a subirla respecto a la temperatura exterior. Y ahí hace el efecto de calefacción, digamos, de calefaccionar ese ambiente. Pero durante el día estuvo bajando la temperatura. Por eso, por todas esas cuestiones, es que termina en esa resultante que vemos ahí de que el consumo es bastante parecido. A lo largo del año, ¿qué vemos? Un menor consumo energético del orden del 40%. Eso se traduce en menor dióxido de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera. Por lo tanto, entre la fijación que hago con la planta y el sustrato y la que no estoy emitiendo por el mayor consumo, más o menos tenemos una fijación de carbono total de 70,83 kilos de dióxido de carbono equivalente por metro cuadrado. Vamos con la que sigue. Esto es algo bastante simple, el funcionamiento hidrológico, que ahora lo estamos por profundizar. En realidad nos abocamos mucho al térmico, con más nivel de detalle, que vamos a estar sacando como publicaciones ahora. Ya cuando teníamos el techo como techo en general, sin individualizar la combinación de plantas, nos empezamos a preguntar, ¿cuál combinación de plantas funciona mejor?
nativas versus no nativas, la combinación de ambas, si son más altas, si son más bajas, si importa el sombreo de la planta. Bueno, todo eso lo estamos analizando ahora para responder. Entonces ya ponemos el foco en la planta, ¿sí? Entonces lo que nos queda, diríamos, de la parte térmica es eso. Y de la parte hidrológica, si bien tenemos un balance hídrico y tenemos algunas curvas de tensión y retención de escorrentía, o sea, el retraso que yo hago y lo que absorbe de agua de lluvia ese sustrato, digamos, es algo sin profundizar, no lo hemos publicado, sí ahora estamos largando con ensayos también que tengan que ver con eso, como para profundizar y abordar más profundamente el detalle. Para no irme de tiempo, lo importante acá es que siempre hay un retraso desde que llueve hasta que yo recojo el agua de lluvia atravesando ese techo verde, que va a depender si el sustrato venía húmedo o estaba seco, y la absorción de lluvia, como ven, va a variar entre un 50 y algo a un 80 y algo % según esa humedad del sustrato. Dale, Damián. Acá está el resumen de lo que hablamos recién. Dale nomás. La parte de biodiversidad, bueno, seguro que lo conocen el manual. Ese también colabora, lo escribimos con Sonia y la parte de Mendoza. Ustedes tienen fichas de plantas nativas que hemos probado tanto en maceta y en cantero como en techo verde. Están divididas por fichas. Arriba ese color es la forma de vida, entonces tenemos divididas las gramíneas, las herbáceas, las arbustivas, y en esa ficha tienen un poco el comportamiento de cada especie, van a ver si florece o no, cuándo, si necesita frío, riego y demás, y después un poquito las cuestiones agronómicas de manejo y cómo lo evaluamos, tanto a nivel de paisaje de un cantero como a nivel de techo verde. Dale nomás, así ya termino. Bueno, sigue el tema de biodiversidad y tienen algunas publicaciones si quieren encontrar un poco cómo fuimos evaluando entre la incorporación de nuevas especies, el trabajo en comunidad, que esto que nosotros decimos la comunidad de sumar formas de vida, hace que trabajen entregando mejor los servicios ecosistémicos a las plantas. Dale nomás. La mejora también en la riqueza, dale. Y en la abundancia sí, ahí vi medio rápido en el WhatsApp, las fichas, el manual se lo piden a las chicas y nosotros se los compartimos al PDF. La verdad que es muy útil y la verdad que sirve. Y esto tiene que ver con la diversidad. Este es un ensayito donde se cruzan un poco allá en la ciudad de Río Cuarto unas gramíneas nativas y exóticas con algunas herbáceas nativas, y bueno, cómo se va la riqueza y la abundancia de especies, como para que vean cómo vamos trabajando con el tema de la biodiversidad. Y esto es el caso de las medicinales. Por otro proyecto, hemos hecho una colecta grande de especies medicinales. En el otro proyecto tenía que ver con la parte antimicrobiana, pero también quisimos probar cómo, eligiendo algunas de esas por su arquitectura, su funcionamiento, las empezamos a probar en techo verde. Dale nomás. Y bueno, la otra integración es el tema de los techos biosolares, el diseño del panel fotovoltaico integrado al techo verde. Lo desarrollamos, ya lo instalamos el primer prototipo a escala real de 40 metros cuadrados de techo verde con 10 paneles fotovoltaicos en un colegio, en la Escuela Agrotécnico de la ciudad de Altagracia. Ahí están los atributos, ahí está el link donde tienen un poquito de detalle de la tecnología. Dale nomás. Y ¿qué tenemos con la parte de los paneles? Estamos trabajando, probando los mismos servicios ecosistémicos que probamos en el techo verde, lo probamos en el biosolar. Entonces estamos tratando de comparar la parte térmica, la parte hidrológica y la vegetación. Y en este caso puntual, otra de las chicas que está probando, que está en su plan de postdoctorado de CONICET, está viendo la parte de polinizadores
en este techo que yo les digo del colegio, y bueno, ya fue implantado en diciembre y ya tiene todo el periodo de fin de verano y otoño, de todas las mediciones. La NATI tiene combinaciones de especies generalistas y especialistas en cuanto a la atracción de los polinizadores, y la idea es ver hasta qué tanto ese panel intercepta o no, o sea, me permite mantener el servicio de polinización dentro de esta tecnología integrada. Los abandono así, no quito tanto tiempo. Bueno, ahora viene la parte de lineamientos para techos verdes sustentables, dada por mí, Damián Císaro. Bueno, básicamente, para que tengan una idea un poquito más general, tenemos dos tipos de techos verdes que se dividen en techos verdes intensivos y techos verdes extensivos. Los techos verdes extensivos, como ven ahí, el edificio de la planta de Ford en Estados Unidos, sería un ejemplo de extensivo. ¿Por qué? Por la gran extensión que tiene. Ya esa extensión nos da una pista de la palabra. Y como bien en agronomía sabemos, todo lo que es extensivo es de baja aplicación de capital, y se concentra más que nada en la poco uso de la superficie, ¿no? Entonces la idea es que sean grandes extensiones con un beneficio más acotado a una sola, llamémosle, externalidad positiva también, que sería en este caso el manejo del agua de lluvia por el gran reservorio que sería el sustrato. Y también afectando el tema de la isla de calor por amortiguación de la temperatura, tanto externa como ahorro de la temperatura interna para la calefacción o refrigeración. Por el contrario, los techos verdes intensivos se podrían llamar también jardines en altura, porque acá lo que cobra importancia es más el disfrute o el beneficio para el usuario particular. Son espacios más vivibles. La idea es un poco que la persona tenga, o los usuarios del edificio tengan una interacción con este tipo de techo. Por eso es más aplicable a la idea de jardín. Y la diferencia entre uno y otro básicamente también es el tema de las especies. En el techo verde extensivo se procura que las especies que se incorporan sean las especies que se puedan adaptar al techo. Mientras que en los techos verdes intensivos, la idea es adaptar el techo a la especie que uno quisiera tener. Por ejemplo, para casos extremos, hay casos que se ponen árboles directamente en la parte de la azotea, que pueden ir desde olivos hasta álamos, o lo que a ustedes se les ocurra. Son carpetas de sustrato mucho más profundas, que dependen de la planta que se vaya a poner. La idea acá es retener mucha agua, porque son todas especies de metabolismo diferente a las que se utilizan en el techo verde extensivo. En el techo verde extensivo se procura que sean especies que se puedan mantener solamente con el agua de lluvia y puedan tolerar los cambios estacionales, mientras que los intensivos, por el contrario, tienen riego por goteo, poda, fertilización bastante frecuente, igual que un jardín tradicional. Mucho más no me voy a adentrar con esto porque no le veo tanta utilidad. Y lo que a ustedes les interesa también es esta parte, que es a lo que están sujetos los techos verdes. Nosotros desde el Instituto de Floricultura, que es donde yo pertenezco, del INTA, estamos más abocados a los techos verdes extensivos. ¿Por qué? Porque la idea es que se vea el beneficio mayoritario a la sociedad, no al usuario particular. Entonces, los techos verdes intensivos, si bien son interesantes, no serían de capital importancia para lo que es algo que estudia un ente estatal como es el INTA. Entonces, lo que nos interesa es que esta comunidad vegetal, que ya que estamos todos más o menos en un área afín, se podría extrapolar a que es similar a lo que es una pastura. ¿Por qué una pastura y no puede ser también una pradera?
no un verdeo, porque esto se busca que sea un policultivo de especies que estén a lo largo del año con la máxima cobertura vegetal. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta varias cosas al momento de elegir las especies. Las temperaturas extremas que van a tener que soportar, que en un techo no son las mismas que habría a nivel del suelo. Hay mucho más exigencia, ya prácticamente el tema del viento es una exigencia enorme. La irradiancia también, no cambia mucho, pero en función del cemento que tengamos en los costados, en la periferia, hay que considerar inclusive si hay edificios grandes al lado, que hoy día está muy de moda las superficies vidriadas. Eso genera reflejos y esos reflejos multiplican la irradiancia, lo que sería natural en un espacio rural o agrícola. Los fuertes vientos ya lo dije, y la meteorología interanual. ¿A qué me refiero con esto? No es específicamente el cambio climático, pero podríamos decir que tiene que ver, porque las grandes diferencias entre una estación y la otra son bastante importantes, porque la idea acá no es estar incorporando especies nuevas cada año, sino que más o menos la comunidad vegetal se mantenga con una cantidad importante de variabilidad sin que nosotros tengamos que estar interviniendo y sin dejar de suelo desnudo, ¿no? Esto para aclarar un poquito más, si tienen dudas, lo que decía Lelia, del tema de cómo se construye el techo verde. Básicamente tiene que haber una impermeabilización como cualquier techo. Después arriba se pone una geomembrana, que para que se den una idea una geomembrana es el plástico que se podría usar para los silos bolsa o para los grandes reservorios de agua en las zonas de Mendoza o reservas rellenos sanitarios. Y arriba se ponen celdas de drenaje que son como, a los fines prácticos creo que casi todos les decimos parecido, hueveritas, que lo que hacen es separar, hacer un espacio de aéreo más grande entre esta lámina que tenemos ahí, que es un geotextil, que hace de aislante entre el sustrato y esta capa de la celda drenante, y el sustrato por sí mismo. ¿Qué logramos con esto? Que esto se mantenga siempre con una interfaz gaseosa y el agua, una vez que pasa el sustrato, pueda ir por escorrentía prácticamente lineal o sería plana, pueda dirigirse a los lugares de drenaje pluvial tradicional como tiene cualquier terraza, la rejilla, digámosle, pero adecuada constructivamente, ¿no? Bueno, esto muy básicamente. Ahí tienen el detalle de estas que les decía, hueveritas, que también en algunos sistemas hacen de colectores de agua, o sea, el volumen que tienen, imagínense una bandeja alveolada, los que conocen de cultivos intensivos, hortícolas o de otro tipo, esto colecta agua y permite que además del agua que se colecta en el sustrato en sí, tenga agua líquida y libre en este espacio, que después con la evaporación y la condensación también un poco por capilaridad va a irse transmitiendo al sustrato. Bueno, esto es un poco más de detalle, no les voy a mostrar mucho más porque no viene tanto al caso. Las plantas que se utilizan en general son plantas CAM en los techos verdes extensivos, por esto que tienen esa economía del uso del agua, muy, muy eficiente en comparación con las de las otras especies, y muchas de las especies que se usan no son CAM exclusivas, no crean que todos son como los cactus, sino que son CAM facultativas. Muchas de las nativas que usamos, como las portulacas, que ya las vamos a ver más adelante, son CAM facultativas. ¿Qué quiere decir? Cuando están en un ambiente que no les cede agua, se ponen en un modo consumo económico, y cuando el agua es un recurso que no es limitante, pasan a ser C3 y pueden crecer a un ritmo y a una velocidad un poco mayor. Bastante mayor. Bueno, acá tiene un ejemplo de planta que, ahí está la portulaca, esa de flor lila. El riego por goteo que ven ahí por cintas es anecdótico porque no estaba conectado. Este es un techo verde que la foto es de este año,
se había instalado en el año 2019 y desde el año 2019 a la fecha no tuvo nunca un riego ni por manguera ni por riego por goteo, porque no estaba instalado. La verdad que cuando yo lo vi fue como descubrir el mundo perdido, porque subía a una terraza que tenía la parte de refrigeración, que nunca me habían dejado acceder por tema de seguros, esto es un edificio privado, y cuando accedí no podía creer esto lo que vi, porque eran las plantas originales del proyecto que habían planteado, que después lo cambiaron, empezaron a meter riego y fertilización porque querían fomentar las gramíneas, querían ver un paisaje más verde y más parecido a la región pampeana. Imagínense lo que era, tengo otras fotos, acá están más de cerca. Estos son básicamente portulacas con plantas del género Sedum, que es un género que tiene mucha variación, está prácticamente en todo el mundo, no me acuerdo si estaba también en África, pero en Europa, Sudamérica y Asia está presente. No sé si en Australia, pero es un grupo muy numeroso y con mucha diversidad. Ahora lo van a pasar a ver. Este es el otro techo verde, que sí estaba con riego. Miren cómo la variabilidad que hay entre una imagen y la otra es increíble. Esto es un techo verde en la Universidad de la Facultad de Derecho, de la UBA, que abajo estaba el jardín maternal y se implantó con un techo semi-extensivo. O sea, la mayoría de lo que ven ahí en este diseño, más de la 3/4 parte, era extensivo y esto era intensivo, que se manejaba bajo riego. Esto también es para después hablarles un poco de lo que es el manejo. Ahí ven algunas plantas de oxalis que aparecieron espontáneamente, algunas gramíneas que se dejaron. Y esto es para que puedan ver el estado original cuando estaban las plantas de Sedum. Acá tienen dos tipos de plantas de Sedum que conviven en... perdonen, voy a mutear el teléfono. Sí. Entonces, este sería otro ejemplo de techos verdes. Acá también esta planta que ven ahí de hojas más arrosetadas, esta planta de forma más arrosetada y con hojas redondas, aunque no lo crean, también es un sedum, al igual que este amarillo que pueden ver ahí, si ven la flechita que yo estoy moviendo. Ese sería el sedum mexicanum y este es el sedum capchaticum, o sea, como de Capchaca. Para que se den una idea con los orígenes. Nada que ver una con la otra y sin embargo ambas son plásticas y muy durables porque pertenecen al género Sedum. Y esto es un techo verde que se había planteado hacer en un subsuelo. Está bien, no era un techo, pues no estaba en la azotea, pero así todo se le podemos seguir llamando techo verde porque se había plantado con especies crasas, especies de medio... se venían por atrás, se veían unas plantas ahí de... Esto le puse tiempo para no detenerme demasiado. Acá había unas plantas de otras crasuláceas, que es la planta del dólar, y estas también eran de un requerimiento similar, ¿no? Entonces, esta gente que había instalado este techo, lo que había planteado era que esas plantas estaban a la media sombra, porque la mitad del día no se ríen, si se ríen también es válido. La mitad del día estaban a pleno sol y la mitad del día estaban a plena sombra, y la gente que lo planteó interpretó que eso era media sombra. Entonces pusieron esas especies, no tuvieron cuidado con el sustrato, se enmalezó todo. La cosa es que la competencia ecológica la ganaron las gramíneas y lo que eran especies más resistentes al ambiente que se esperaba lograr, se terminaron muriendo por exceso de agua y exceso de competencia. Entonces, teniendo un techo verde compuesto por las condiciones ambientales propias del lugar y de lo que le estamos generando, ¿no? La diversidad florística que nosotros implantamos y el manejo que le damos, que es lo que le podemos dar o que le podemos dejar de dar también, con el tiempo nos produce una comunidad climáxica. Para recordarles por las dudas, lo pongo entre comillas, porque no es realmente climáxica. Esto es un término de ecología que se usa cuando hay una comunidad de especies vegetales que está conviviendo después de mucho tiempo, se eliminan las especies que se llaman pioneras
y quedan las especies más ruderales, que son las que con el tiempo van a permanecer, no digo inalterables, pero van a ser las que predominen a lo largo de la historia de vida de ese ambiente. Nosotros tenemos que pensar en eso cuando implantamos un techo verde o cualquier otro espacio, que esto tiene que ser sustentable en el tiempo y tener una cobertura más o menos pareja y nunca olvidarnos que hay interacciones entre las especies y no las podemos ignorar. Acá tenemos algunas nativas que evaluamos nosotros en techos verdes. En el instituto hacemos más que nada, entre otras cosas, también manejo y calidad de plantas, pero tenemos una línea que es bastante importante de mejoramiento vegetal de especies nativas con fines ornamentales, y entre esas plantas tenemos plantas para techos verdes y especies bajo requerimientos hídricos y nutricionales. Entonces, resumiendo todo esto, que yo les podría haber mostrado fotos de cada una de las plantas, pero no lo hice para no extenderme demasiado en el tiempo. Todo se reduce a esto que yo les decía, asimilándolo a lo que sería una pastura o una pradera de duración más que anual, especies consociadas, teniendo en cuenta siempre si esas especies colonizan o no colonizan, en qué estación predominan, si generan refugio, porque hay plantas que precisan refugio y otras que no, interaccionan positivamente, y si son susceptibles a diferentes eventos que podemos tener en el área en que se implantan. Entonces, en base a esto, terminamos definiendo una densidad de plantación y las especies que vamos a implantar. Esto sería el caso similar a lo que pasa cuando uno decide cuánto trébol blanco poner y cuánto no poner en el mix de siembra que se hace en una pastura. ¿Por qué? Porque el trébol blanco tarde o temprano va a aparecer de otro lado o se va a multiplicar el que ponemos originalmente. Entonces, si ponemos una densidad alta original, le vamos a terminar generando mucha competencia a todo lo demás y nos va a quedar solamente trébol, y en verano y en principio de otoño no vamos a tener nada en esa pastura. En el caso de techos verdes pasa algo parecido con los sedum. Tenemos sedum que son los más ruderales, digamos. Las plantas nativas se ponen como amortiguación o como se puede llamar buffer ante eventos climáticos no deseados. ¿Por qué? Pues la mayoría tienen buenas capacidades de colonización, salvo la portulaca grandiflora, que es un caso que estamos trabajando particularmente para darle un poco más de durabilidad en el ambiente, pero esta se multiplica solamente por semillas y tiene problemas con las heladas. Entonces, en zonas que esa planta ve condicionada su vida por las heladas, la ponemos un año y al año siguiente no la tenemos más. Todas las demás se pueden multiplicar por diferentes maneras, sea gámicamente o por semillas. En el momento que hay un espacio abierto, se libera recurso agua, recurso luz, tenemos un pulso de rojo lejano, eso nos hace germinar las semillas y esa especie, con el caso de la gonfrena, puede colonizar ese espacio vacío, capitalizar ese lugar disponible y taparnos un bache que hubiéramos tenido de otra forma, descubierto y libre para que entraran malezas del banco de semillas. No, porque la idea es no usar un sustrato que tenga semillas, eso lo vamos a ver después, sino que se pueden implantar por el mero acción del viento, pueden aparecer muchas leñosas, aves, por las deposiciones de las aves. Bueno, entonces tenemos muy en cuenta nosotros lo que es el estrés hídrico. Acá ven un ensayo que se hizo de estrés hídrico total, se hizo un periodo de implantación primero de unos 60 días para que las plantas tuvieran un buen espacio de reserva de agua y tuvieran una exploración correcta para poder capitalizar esa reserva en el sustrato, y al cabo de ese tiempo se fue contabilizando las sintomatologías de estrés en las diferentes especies y viendo cuánto podían tolerar al final del ensayo. Hubo plantas que no llegaron al final del ensayo, hubo otras 3 que eran nativas y un sedum, que fueron las que más tiempo pudieron sobrevivir. En las otras no podemos decir que murieron,
porque a los fines experimentales no se volvió a regar y ver si esas plantas podían volver a rebrotar, pero lo asociamos como que era un estrés terminal. O sea, vimos que se perdió totalmente el área foliar, vimos que esa planta no tenía actividad, entonces consideramos que había terminado el ciclo. Bueno, después otra gama que se estudia con mucha importancia es el tema del sustrato, porque al ser plantas que necesitan un ambiente diferente, no podemos usar principalmente, crudamente lo digo, tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tiene mucha materia orgánica, mucha retención de agua, el banco de malezas que ya les comenté. Si tenemos plantas CAM, con eso no van a andar bien, vamos a tener seguramente alguna patología en raíces y van a competir muy mal con las malezas. Entonces lo que nosotros fuimos haciendo a lo largo del tiempo fueron algunos ensayos, algunos no se pudieron publicar porque no hubo replicaciones, pero valieron como experiencias bastante elocuentes. Acá tienen un caso que eran tres sustratos con las mismas proporciones de especies iniciales, con diferentes contenidos de materia orgánica. De izquierda a derecha tenemos de mayor a menor contenido de materia orgánica. En el medio pudimos conservar casi la mayoría de las especies que habíamos implantado, mientras que con poca materia orgánica hubo muy pocas. Perdimos superficie cubierta por las especies objetivo, y en el caso con alta materia orgánica, que si bien era alta, no se compara con lo que hay en un jardín en altura o en una maceta de plantas tradicionales que tenemos nosotros, eran mucho más bajo el contenido de materia orgánica, pero así todo se implantaron bastantes malezas, había cada tanto leñosas que así se retiraban, y las especies implantadas sí se mantuvieron, pero teníamos la contra de que nos aparecían las malezas. Este es otro caso similar de manejo, de enriquecimiento del sustrato. Los sustratos que utilizamos para plantas con metabolismo afín al metabolismo CAM, o techos verdes, como les decía, extensivos, va más o menos entre el 80-90% de materia inorgánica. La idea es que haya muy poca materia orgánica, por esto que les decía, y que tenga buen drenaje. Y que sea un sustrato que sea resiliente, o sea, que a los cambios se pueda mantener con el tiempo y no sea inestable. En este caso lo que se hizo fue enriquecer una zeolita, que es una piedra volcánica, que tiene muy buena capacidad de intercambio catiónico. La zeolita es la piedra que se usa de baño sanitario de los gatos. Enriquecida más que nada con nitrógeno. Y lo que vemos al cabo del tiempo que fue que la que estaba nutrida con esta especie de liberación lenta, porque cada vez que llovía, si el sustrato estaba deficitario, liberaba al sustrato la zeolita, la materia que nos interesaba, y eso hacía que tuviéramos un desarrollo mucho mayor. Pero con el tiempo, ¿qué pasó? Esto es para que lo vean así, después si quieren detalles lo volvemos a ver, no hay problema. Miren qué profusión de vegetación que tenemos en primavera. Esto no se olviden que es la provincia de Buenos Aires. Esto es la zona de Castelar, siempre nos dicen el INTA de Castelar, pero realmente hubo un cambio de líneas, ahora es el INTA de Hurlingham, pero bueno. Vean que las especies prácticamente son las mismas o casi las mismas, mucha más cobertura, pero ¿qué puede pasar en pleno verano? Esto es positivo, tener un gran desarrollo inicial, si no lo tenemos acompañado con agua en la etapa de implantación. No. Esto es lo que nos pasó al cambio de 2 años. Esto es lo que se analizó acá, fue la parte aérea y la parte radical. Se hizo una relación entre ambas, o sea que la relación parte aérea-raíz, cuanta más parte aérea tengamos y menos raíz, el número va a ser más alto. Entonces, cuando tenemos zeolita, vamos a tener mucha más parte aérea en comparación con la raíz. Fíjense que hay especies que desaparecieron. El Sedumacre desapareció y el senecio también desapareció cuando había un sustrato enriquecido con mayor nutrición. Esto puede pasar lo mismo si yo lo aplico en otra forma, ¿no? No es necesariamente
achacable a la zeolita, sino que, llamémoslo efecto de fertilización, perdimos especies. Mientras que en el otro caso, cuando no estaban fertilizados, mantuvimos todas las especies en menor cantidad y con mayor proporción radical. Este es otro experimento de sustratos que básicamente lo que buscábamos también era ver el tema de materia orgánica aportada por turba y usar sustratos alternativos. Si fueran sustratos de origen orgánico, podríamos decir sustratos biocompatibles, porque serían sustratos que estarían disponibles en la zona y útiles para nuestro cultivo. Pero acá lo que sucedió fue para reemplazar este material que ven en superficie, que es la pometina, que es piedra pómez muy chiquita, que es un, llamémosle, expelido volcánico. Son como las cenizas volcánicas de muy liviana estructura, muy porosos, y aumentó mucho el carbono, aumentó mucho su valor. Entonces se nos consultó si podía cambiarse por otro componente del sustrato. Entonces se probó con restos de obra, tratado de cierta manera en particular, como sustituto. Y sí, al cabo del tiempo vimos que el resultado fue bueno con ambos tipos de sustrato. Ahí lo pueden ver más o menos. Al cabo de 2 años la cobertura era satisfactoria en los dos casos. Esto se regaba muy puntualmente porque fueron años muy secos. Se procuraba no regarlo, por esto que les decía, que es un techo verde extensivo, pero como era el periodo de implantación, el primer año fuimos un poco más benévolos con estas plantas. Acá tienen una progresión de cómo estaba todo más o menos. Y bueno, la cobertura fue casi equivalente en todos los casos. Y de esto les puedo decir que si bien la estética es importante a la hora de mirar un techo verde, lo que importa es la selección de las plantas en función de la capacidad de sobrevivencia que tengan en estos ambientes, ¿no? Y bueno, nosotros también tenemos un manualito de catálogo de plantas para techos verdes que es aplicable en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un par de especies en común que se adoptaron también en Córdoba, que andan muy bien, pero siempre tenemos la salvedad nosotros que agregamos cuando se comporta bien con riego o sin riego o con sombras leves, que eso es lo que puede cambiar también el desarrollo o el desempeño de una especie. Y después un manualito de sustratos para techos verdes, porque nos pareció fundamental por esto que les decía, ejemplificando con el caso del techo que habían planteado las especies de media sombra, con un sustrato que no era el adecuado, y terminó pasando lo que pasó, que hubo compactación, el sustrato no mantuvo sus cualidades a lo largo del tiempo, y no hubo una resiliencia en ese sustrato, y todo no salió como era esperado, que fue lo que pasó con la Facultad de Derecho, que después si quieren eso también lo podemos pasar, porque seguramente va a haber dudas de eso, de qué es lo que hay que mirar cuando se mira el sustrato y la vida vegetal. Bueno, creo que fui bastante justo con el tiempo, me había puesto una alarma por las dudas, y bueno, seguimos con Sonia. Gracias, Damián. Bueno, yo me salgo un poco de los techos verdes, buenas tardes, pero sí seguimos sumando a esa infraestructura verde urbana con otros espacios verdes que se dan en las ciudades y en las zonas rurales y rururbanas, como son los alcorques vivos, como son espacios públicos y privados. Nosotros hemos trabajado en un agroecosistema, en la zona de Tunuyán. Si ven en el mapa de la provincia de Mendoza, ahí se señala el oasis medio de la provincia de Mendoza, pero en la imagen también pueden ver cuál es nuestro entorno, ¿no? Esa vegetación nativa de una región fitogeográfica de monte, que abraza a ese paisaje productivo, principalmente de viñedos, nogales y álamos. Nos llaman acá para hacer una intervención paisajística en un emprendimiento agroturístico y vitícola,
Y cuando uno interviene también, bueno, el pedido que fue de la empresaria, de la dueña de la empresa, nos llama la atención porque deja dentro de este paisaje productivo un cuarto de la superficie total, de las 36 hectáreas, 9 hectáreas para poder intervenir paisajísticamente. Entonces nuestra primera intervención es trabajar con diferentes estratos de vegetación en diferentes alturas y por eso se propone una zonificación para ir trabajando en etapas y empezamos con una pradera silvestre que es el estrato inferior y luego también se propuso trabajar con huertas frutales, con parques centenarios, con bosque fitogeográfico, con bosque, digamos, nativo. La anterior, un segundito, Damián, no, eso. Es decir, que vean que dentro de esta zonificación de este proyecto, no solamente se trabaja con ese estrato inferior, sino con diferentes capas de vegetación, y por eso se propone disfrutar del paisaje estéticamente, pero también a través de un confort o de un lugar que sea vivible, que se pueda recorrer, y eso se logra cuando se trabaja interceptando los rayos solares con las diferentes capas de vegetación. Entonces siempre pensar no como superficie, sino como tridimensional. La pradera que veíamos recién es lo que está en forma natural, es lo que había en el lugar. Entonces cuando intervenimos en el paisaje, decimos, bueno, valorar lo que está, tanto la flora como la fauna, pero además también lo exótico que crece en forma espontánea, atento a que no sea invasivo. Este paisaje con el fondo de la montaña es propio de este oasis del medio que les citaba de la provincia. Otro desafío fue seleccionar la paleta vegetal que se adapte a las limitantes del sitio. Esta fue una nevada, la primera nevada del año en mayo. Si no hubiésemos elegido esa paleta vegetal acorde a las limitantes del sitio, no hubiese sobrevivido, y esto que decía Damián y Lelia, lograr un equilibrio en esas comunidades y que se mantengan en el tiempo. Entonces esas comunidades, ya estamos hablando de comunidades, no de especies ni plantas individuales, sino justamente de comunidades que donde tenemos que estudiar esa fitosociología, cómo conviven entre ellas para que perduren en el tiempo, ¿no? Sí, Damián. Entonces, este desafío que queríamos compartir con ustedes y nuestra experiencia es cómo armar matrices de cultivo que primero conquisten un poco el lugar, a las que le llamamos plantas estructurantes, pero también que haya otro tipo de plantas que acompañen o de relleno, que pueden sumar color y una prolongada floración en el año para que puedan atraer insectos, polinizadores, artrópodos. Es decir, ya no elegimos las plantas solamente por una función ornamental o por sus caracteres ornamentales, sino también por otras funciones en relación a las contribuciones con el ambiente. Esta matriz es reflejo de la riqueza de la paleta vegetal, de la riqueza de especies, y cómo ir armando con esos porcentajes que le dejamos de matrices que pueden ir variando, pero en nuestro caso, como había ese pastizal y ese coironal en la zona, se ve reflejado en esta matriz con esos mismos coirones que aprovechamos del lugar, ¿no? Sí, Damián. Un poco cómo evoluciona, voy rápido así podemos terminar, hay 20 y queda un bachecito para las preguntas o inquietudes que tengan, pero cuando empezamos la ejecución fue en marzo del 2023, algo nuevo, fue un gran justamente desafío. En Mendoza no se puede pensar en plantar nada si no es con un riego suplementario, por eso las líneas de riego por goteo, que nos ayudaron a marcar estas matrices en superficie de 200 metros cuadrados aproximadamente. Sí. Esos coirones que veíamos naturalmente en la zona, se hizo un vivero, porque se iba a plantar ese cultivo que es de vid. Entonces, aprovechando las especies
que salían espontáneamente, se construye esta matriz. Y luego en maceta ven esas plantas que llamamos de relleno o acompañantes, que son las que van a dar estas pinceladas de color, pero con un gran aporte al ambiente en relación a los visitantes. Sí. ¿Cómo evolucionó esa pradera en el mismo año de marzo que estuvieron viendo, febrero-marzo del 2023 a diciembre del 2023? No hemos entrado con mediciones, estamos elaborando indicadores como para medir tanto los visitantes como también lo que ha ocurrido, que les voy a comentar ahora, con esa pradera después de una lluvia torrencial. Sí. En febrero, estamos en diciembre, recuerden que plantamos en febrero en este suelo desnudo, hemos respetado el suelo del lugar y en 9 meses evolucionó la pradera como lo están viendo. Hubo una lluvia torrencial, en Mendoza tenemos lluvias torrenciales en el verano, es decir, que cae mucha precipitación en poco tiempo y en Mendoza llueve anualmente promedio 250 milímetros. Hay años de escasez de 150 y podemos tener 300 milímetros. En una sola tormenta en este lugar se midió y era aproximadamente de 50 milímetros un solo evento. ¿Cómo funcionó la pradera? Frenando ese agua, esa inundación, ese arrastre, infiltrando, sí, la próxima, Damián, infiltrando y deteniendo un poco ese agua que los mismos lugareños y encargados de la finca nos transmitían cómo había ayudado esto en la infiltración. Las pendientes en Mendoza son de oeste a este y de sur a norte, y realmente esta pradera, además de otros beneficios, como de atraer visitantes como lepidópteros, abejas, también funcionó en esta capa como si fuera una pradera drenante de infiltración y retención de agua. Tenemos que empezar a medir porque recién es una pradera joven de 1 año que vamos a empezar con todo este tipo de mediciones para brindar indicadores. Sí, Damián. El otro caso que quería compartir con ustedes, también en un paisaje productivo, con manejo orgánico, que también nos llaman para intervenir en ese paisaje en convivencia con un manejo integral orgánico que tiene el viñedo. Pasar de ese monocultivo a un policultivo, pero además con mínimo mantenimiento. Acá nos situamos en el oasis norte de la provincia de Mendoza. Sí. Ese agroecosistema que le llamamos, en nuestro caso hay una alta superficie plantada con vid, además de hortícolas y frutales, pero el viñedo nos caracteriza, y en ese caso es un espaldero donde le llamamos un paisaje multifuncional por todas estas contribuciones que tienen al ambiente, al turismo, es decir, que deja también en lo económico, en lo social, en lo psicológico y en lo productivo, que es como este emprendimiento vive en relación a eso, a la producción de uva y por supuesto terminar con el vino. Pero atentos a este manejo orgánico es que prefieren dejar superficies en relación a contribuir al ambiente y en este caso específicamente también al manejo de plagas y enfermedades en el viñedo. Sí. Entonces, en este desafío, ¿no?, de proponer este diseño de los interfilares, tenemos que situarnos en este marco de un paisajismo ecosistémico que contribuya a la biodiversidad, pero además que acompaña al viñedo con este valor agregado de impacto estético. Seleccionamos la paleta vegetal, luego evaluamos diferentes variables que fuimos analizando todo el año para generar fichas que podamos compartir y seguir enriqueciendo. Sí, Damián. Las variables que se midieron, por ejemplo, como vamos a trabajar con el mismo suelo del lugar y no se va a cambiar ese suelo, nos interesaba mucho cómo respondieron las especies a los diferentes parches que había dentro del viñedo, en este caso ese suelo pedregoso, cómo responden las diferentes especies y se adaptan
a esos diferentes perfiles y texturas de suelo. Sí. También la fenología era fundamental de medir lo prolongado de la floración y cuánto impactaba esta floración, que tenía mucho que ver con estos visitantes que se iban a medir, tanto artrópodos como abejas, lepidópteros, todo lo que se iba a generar en el ambiente a partir de la implantación de estas especies, que fueron en esta primera etapa exóticas, pero luego ya también empezamos a trabajar con vegetación nativa. Sí. También se midió la cobertura, nos interesaba este cordón continuo, un poco porque controlan malezas, entonces también menos pasadas, menos mano de obra, favorecía un poco esa parte económica en el manejo del viñedo. Entonces el control de maleza es algo que estudiamos y también medimos altura, porque tenía que llegar a la altura del primer alambre y no sombrear todo el follaje del viñedo. Entonces fuimos midiendo mes a mes altura y diámetro de la planta y la formación de ese cordón continuo o cobertura. Sí. El grado de malezas tratamos también de cuantificarlo, es decir, cómo impactaba este cordón continuo, el desarrollo de esta vegetación, en un mayor o menor desarrollo de maleza. Entonces también se cuantificó si había mucha maleza o poca, con números que iban del 0 al 4. Y los visitantes hicimos una observación macroscópica, pero el INTA, que es parte del equipo, el INTA Luján de Mendoza, pudo hacerlo a través de lupa. En esta observación macroscópica, con Laura como compañera de equipo de la Cátedra de Espacios Verdes, veíamos que esta especie, que se llama Aquilea, ya en estado de pimpollo, sus aceites esenciales, lo que libera, atraía muchísimos coccinélidos como este estado de ninfa y estas vaquitas de San Antonio. Y también la atracción de mariposas de todos colores, entonces había mucha abundancia y riqueza de coccinélidos, de mariposas y de abejas. Sí, Damián. Lo reflejamos esto en una planilla, por ejemplo, del largo del inicio de floración, la plenitud y fin de floración, y cuánto llamativo era esa flor. Entonces a eso le llamamos impacto estético. Esto es uno de los resultados que lo tenemos por especie para que nos brinda información, o se puede usar como herramienta para la elaboración de matrices. Sí. También el control de malezas, en eso que les hablaba de estas plantas pioneras, que si tenemos un terreno que tiene mucho de flora espontánea o que tenemos muy enmalezado ese terreno, podemos empezar con aquellas plantas que compiten con esas malezas, a las que les llamamos estructurantes. Crecen rápido, pueden competir y ser cobijo de las próximas plantas que vamos a seguir agregando o especies. La próxima. La otra parte del equipo, que es gente del INTA, Emilia Macitelli y José Villacide, midieron estos índices de biodiversidad, índice de Shannon, que refleja un poco esa abundancia y riqueza de artrópodos principalmente. Lo que está en verde salieron con mejor resultado, que es lo que se puede recomendar según el objetivo que uno busque de esas matrices, que se puede hacer extensivo estas experiencias en un agroecosistema, pero se puede hacer extensivo perfectamente a cualquier otro parche de la ciudad que contribuya a formar esta red, ¿no? Interrelacionada de espacios verdes, de lugares residuales, de espacios verdes públicos y privados, de terrazas, de balcones, de jardines privados. La idea de esta infraestructura verde urbana es que se interconecte y que funcionen como una infraestructura ecológica. Lo que hemos medido es en un agroecosistema, pero se puede ser extensivo a la ciudad perfectamente. Sí, Damián. Por el manejo y por los resultados que obtuvimos, recomendamos aumentar la paleta vegetal en este monocultivo de vid, pero trabajando con una misma especie en todo el cordón continuo por una cuestión de manejo. Un segado anual únicamente,
rebrota y continúa esa especie. Entonces, por una cuestión de manejo, recomendamos trabajar una misma especie en el interfilar, pero en los interfilares, en toda la finca, se van repitiendo otras especies. Eso era también importante trasladarlo para que cuando uno elija una paleta vegetal, no situarnos nada más en el espacio que nos toca reducido, sino también en su entorno, ¿sí? Bueno, como para graficar en estas 3 diapos lo que dieron mejor resultado, como esta especie de Aquilea, de Gazania. Ajá, y la próxima, Centranthus y Santolina, que dieron muy buenos resultados y en la misma propiedad ya se están haciendo plantas de gajo o de semilla para seguir trasladándolo a otros interfilares y se está estudiando también la vegetación nativa espontánea. Sí, Damián. Y como un poco cerrando esta exposición y las 3 presentaciones, este autor, que es un experto ingeniero ambiental, urbanista y paisajista, sostiene que esta infraestructura verde urbana y las soluciones basadas en la naturaleza permiten potenciar una urbanización sostenible, restaurar ecosistemas degradados, desarrollar estrategias ante el cambio climático y mejorar la gestión de riesgos y resiliencia del sistema. Bueno, muchísimas gracias, fue muy rápido porque nos interesaba estos 10 minutos de inquietudes que ustedes quieran plantear. Gracias, Damián. Disculpen la velocidad, realmente. No, muchas gracias a los 3, realmente mucha información, muy valiosa, mucha información además en un gradiente ambiental interesante. Hoy nos acompañan desde Salta a Neuquén, de oeste a este también, así que nos viene bien este panorama. Bueno, lo dejamos abierto a ver, seguramente hay algunas preguntas. Yo había puesto si querían adelantar en el chat, pero no hay, así que solo aparecer en la cámara y preguntar a los 3. Muchas gracias, muy ilustrativo. Sí, lo que yo quiero reforzar, perdón, es esto, ¿no? La infraestructura verde urbana, todo lo que está interconectado, que Lelia citaba, lo urbano, lo periurbano, ya hay parches de cultivos que quedan en la trama urbana, parches de cultivo, ¿no?, que se introducen y son parte de esa infraestructura. Entonces la importancia de ver esta conexión, pero además esta visión de infraestructura ecológica, de esas contribuciones que tienen al ambiente, que lo citaba Lelia como servicios ecosistémicos, contribuciones al ambiente. Eso me parece que es el concepto que uno quiere transmitir de cómo participar en la ciudad, ¿no?, desde muchos puntos que deben unirse para funcionar o como corredores biológicos o todas las contribuciones que pueden tener. Sí, a ver, aquí tenemos una consulta de Dorcas. Ahí está Dorcas. El sustrato de techo verde, ¿qué espesor debe tener como mínimo? Ahí, por ahí Damián. Y bueno, es una pregunta difícil, Dorcas, porque lo que yo dije es orientativo, depende de la especie que se vaya a implantar y el ambiente donde uno está trabajando y si dispone o no de riego complementario o suplementario. Te puedo contar el caso de un techo verde que estaba ahí entre las fotos, que la gente que hizo la implantación, no muy felizmente, había hecho caída con este sustrato y el sustrato iba de más o menos 12, 15 centímetros a una profundidad que no llegaba a los 4 centímetros, y lo digo en serio, no llegaba a los 4 centímetros. El plague estaba, imagínenselo, el plague es cuando uno saca un plantín con una superficie de raíz y sustrato que es como
a veces la mitad de un corcho, o menos que el tamaño de un corcho. Eso estaba acostado. Lo plantaron acostado para respetar la caída que le habían dado. La caída no tendría que haber existido porque con la idea de que el sustrato primero se hidrata y después el excedente salía por el drenaje de las hueveritas, llamémosle, no necesitaba tener caída en sí el sustrato. Pero bueno, yo lo asocio a que se equivocaron y no a que quisieron recortar gastos con el sustrato y se quedaron cortos de sustrato y en esa parte les quedó poco y dejaron poco. Las plantas estaban en ese momento que yo fui a relevar ese techo, ya tenían plantadas casi 3 meses y las plantas no terminaban de avanzar, estaban prácticamente igual que cuando se implantaron, las otras estaban mucho mejor, pero estaban ahí paradas. Y bueno, empiece a darle riego con manguera, y en cuanto las empezó a regar, las que estaban retrasadas, empezaron a brotar desde la corona. Los que conocen la alfalfa vieron que tiene rebrote de corona. Bueno, este sedum, que era el que estábamos mirando con más detalle, era el sedum capsicum, que tenía también rebrote de corona. Estaban todos los repollitos como si fueran repollitos de Bruselas de 5 milímetros, ahí esperando a brotar, a que con la primera agua explotaron. Y los otros que estaban con poco sustrato, habíamos tenido ese año fue la inundación de la Ciudad de La Plata. Las paisajistas o arquitectas que hicieron esto, eran arquitectas, no contrataron a nadie idóneo, a último momento llamaron a alguien que estaba relacionado al INTA, que era yo, recomendado por el instituto, pero no tenía nada que ver con el INTA, y le habían planteado el presupuesto a la persona que yo iba a ir una vez cada 15 días y me pidieron que vaya una vez por mes. O sea, hay que tener, cuando uno hace este tipo de trabajo, primero hay que ser interdisciplinario, no querer hacer todo uno solo y capitalizar todo el beneficio. ¿Por qué? Porque después termina haciendo que en vez de un beneficio sea un perjuicio al sistema de techos verdes o lo que estemos haciendo. Si fuera una pradera o lo que fuera que fuera, termina perjudicando a la idea que uno quiere plasmar en el proyecto que uno está llevando adelante. Y después tratar de buscar gente idónea y no hacer las cosas así nada más que por hacer. Y el sustrato es muy importante. Había otra pregunta también que hacían del sustrato. Creo que todos estamos bastante anexados a la agronomía acá en la charla que nos afecta, pero todos sabemos que la tierra no es igual en todos lados. Y esta gente había hecho, en este caso particular, un sustrato que usaron con una receta que les dio un alemán, no sé si fue Minke, pero bueno, si quieren googleen Minke, es muy interesante, sabe mucho, pero lo había planteado para la zona de ahí de Rosario, y lo había extrapolado a la zona de La Plata, usando tierra de La Plata, con la misma proporción. Y yo dije, pero la tierra la trajeron de acá, y bueno, pero acá tenemos mucha más arcilla de la que pueden tener ustedes allá en Rosario, no es la misma la tierra. Ah, no es la misma, o sea, lleno de malezas, mucha proporción de materia orgánica, mucha porosidad que no tenía, las plantas estaban un poquito ahogadas cuando llovía mucho, y bueno, más que eso no les puedo decir. Y había una pregunta que era, creo que para Lelia, era del manual de las plantas con las fichas, ¿dónde se podía obtener? Sí, nosotros le pasamos a Mariana o al contacto que nos digan, le pasamos el manual y ahí lo pueden consultar el PDF. Una cuestión que agrego a lo que dijo Damián y Sonia, que es importante. Lo que tratamos de transmitirles acá es, por un lado, la cuestión ambiental, de la que, bueno, ustedes están en la asociación y eso lo tienen claro, y vean cómo el ambiente interacciona con la vegetación de distintas maneras y cómo esa vegetación, o eso que nosotros decimos que es una solución, aporta beneficios. Pero como dijo Damián, hay que tener cuidado entre quizás una altura de sustrato
para Buenos Aires no es la misma que para la de Mendoza, primero por el clima, segundo, como dijo Damián, por la vegetación. No es obviamente que con más sustrato, y depende del componente, se hace más pesado. Por ejemplo, nosotros trabajamos con sustratos que no superan los 100 kilos por metro cuadrado, con esas bandejas que veían, y la bandeja tiene 12 centímetros de sustrato y 2 de perlita en la parte de abajo. Son sistemas livianos. Lo mismo Damián. Y el entender un poco, como decía Sonia, de la trama, diríamos, nosotros cuando hacemos las ciudades estamos fragmentando hábitat, cuando cultivamos estamos fragmentando hábitat, ecosistemas y todo el funcionamiento que se genera. Y lo que estamos haciendo de una manera o de la otra, en el espacio que sea, más rural o más urbano, es justamente empezando a volver la trama a lo que debería ser. De alguna u otra manera tratamos de recomponer ese ecosistema que no va a ser a los valores que estaba antes, pero sí le damos una funcionalidad que ahora está como quebrada, de alguna manera, no en todos los lugares, pero en gran parte, con las consecuencias que eso implica. Creo que Andrés había levantado la mano. Ahí está. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, gracias a la ADA por estos webinarios y obviamente a los 3 disertantes. Muy lindo y muy amena toda la charla. Así que bueno, los agradezco a todos. ¿Sí? Tengo unas preguntitas para cada uno, así que no sé, con cualquiera empiezo. Como los tengo en orden en la pantalla. Vamos. Vamos con Leila. Perdón, sí, Leila. Lelia, perdón, Lelia, perdón, discúlpame. No hay problema. Está chiquita la letra y no veo bien. Ahí en esos lindos gráficos, ¿no? Todo esto que mostraban, estos 3 puntos de muestreo ahí de Córdoba y demás, hacíamos siempre mucha relación a cómo por metro cuadrado, ¿no? de techo, cómo afectaba y demás distintas variables. La consulta es, por ejemplo, la reducción de la amplitud térmica, por tomar algo en particular. Hicieron las cuentas de no solamente por metro cuadrado cómo se ve afectado la reducción de la máxima, relacionándolo con los metros cúbicos que tiene por debajo ese metro cuadrado. A ver, la parte de la reducción de la temperatura no lo tomamos por metro cuadrado, solamente tomamos por metro cuadrado el valor de la fijación de dióxido de carbono, porque hicimos dimensionamos, diríamos, por unidad, viste, es que vos cuando medís la fijación en un árbol, la tomás o por árbol o por metro cuadrado, de bosque o lo que fuera. Entonces tratamos de dimensionar, porque también eso te sirve para cruzar otros datos, de decir, bueno, yo tengo un bosquecito de algarrobo, fija esto, estoy teniendo un techo verde, fija esto. Esa era la métrica. En la parte térmica no se habla de grados por metro cuadrado de reducción, se habla en general. Y vos ves directamente la resultante, o sea, vos tenés la temperatura exterior, la temperatura de la losa, de la parte de afuera, del envolvente, sin techo verde y con techo verde, y después hacia adentro. Entonces la resultante vas a tener unos grados. ¿Cómo se generan las curvas? Vos tenés sensores que te miden cada 10 o 15 minutos, o sea, tenés datos todo el año, entonces vas viendo un poco, vas pudiendo modelizar en tiempo real, o lo que está sucediendo en ese momento, respecto a la temperatura. Y recordar que yo siempre hablé en la situación con y sin techo. Y eso, ¿por qué yo hice mucho énfasis? Porque en realidad no quería mostrar los resultados de un lugar o del otro lugar, por ejemplo, de la universidad y de la municipalidad, porque son lo mismo. Porque si vos te vas a las publicaciones, lo mismo. Tenés atenuación y cuando vos pones el techo, que recién lo plantás, que las plantas están chiquitas, ya te empieza a funcionar. Entonces me decís, Lelia, pero entonces ¿para qué pones la planta? ¿O para qué la planta crece? Si ya te está prestando el servicio de reducción. Bueno, ¿qué es importante ahí? El sustrato funciona como aislante. ¿Qué te tracciona? La cara del sustrato,
que te va traccionando en función de la humedad que tiene, te va bajando la temperatura. Ese es un buen aislante. Pero el otro componente de aislación lo genera la planta. Entonces vos vas a ver, como yo te decía, los días que vos evapotranspirás más, son los que realmente el techo es como que rinde más. Entonces, si afuera tenés 40 grados, a nivel de la losa o hacia adentro, tenés un diferencial de 5, 6, 8 grados, lo cual, desde flujo de energía o desde reducción de consumo, es un montón. Lo que sí, también lo haces, la parte del consumo la traducís a consumo de kilowatt y todo lo demás. Es lo mismo que la unidad de consumo. Pero no haces la reducción por metro cuadrado, haces la reducción del techo en cuanto a aportante en general. Ahora, lo que decía que, digamos, que nosotros, vos tenés un techo, los dos son de 70 metros cuadrados. Entonces, vos decís, a nivel de la losa te baja, por ejemplo, en verano 3 grados, a nivel de adentro te baja 4, 5, lo que fuera. Bueno, la vegetación que yo tengo ahí es X. No estoy viendo el impacto de la vegetación, así que planta funciona mejor que otra. Eso es lo que nosotros tratamos ahora como de afinar un poco ese dato. Entonces vos decís, ¿qué combinación de plantas son más eficientes desde lo energético? Esa sería un poco la traducción. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros trabajamos con plantas, cualquiera, Sonia, Damián, uno ve a la planta en función de lo que o la evalúa o va, como dice Sonia, eligiendo plantas en función de lo que te quiera, de lo que quieras que la planta te dé. Entonces, cuando ves la combinación de plantas desde lo térmico, no necesariamente va a ser la misma combinación para polinizadores. Porque la estructura de una planta que te da flores, que te atrae a polinizadores, no es lo mismo que una gramínea, que es densa, compacta, alta, ¿se entiende? Entonces, otra de las cosas que estamos haciendo ahora, estas plantas florales que atraen a polinizadores, ¿cómo funcionan desde lo térmico y desde lo hidrológico? En criollo, eso es como tener un poco más de noción del funcionamiento de las plantas, porque nos gustan las plantas, porque como dice Sonia, bueno, estas dos funcionaron mejor, pero funcionaron mejor para lo que ella estaba midiendo. Ella a lo mejor mide, no sé, digo otra cosa, no sé, en el centro de Mendoza, en un cantero que tiene esta característica y este suelo y qué sé yo, y a lo mejor es otra planta. Seguramente que va a ser otra planta, no necesariamente la misma. Eso es porque uno se pone un poquito más, o porque ahonda, porque también le toca a uno, el métier de uno es tratar de ver, justamente ir trabajando con las plantas y tratar de dar a ustedes soluciones, y decir, bueno, ¿qué necesitas? Necesito esto, tenés esto, como para ir entregando un poco de lo que uno sabe. La otra pregunta también que nos estamos haciendo es, vos hiciste un techo en tu casa, pusiste esta combinación de plantas para esto y para esto. Y no subiste más, porque la idea es que, como te dijo Damián, sean techos sustentables. ¿Qué es eso? O sostenible. ¿Qué implica en criollo que sea sustentable? Que vos no tengas que estar todo el día desmalezando, agregando fertilizantes, no tenés que agregar insumos al techo. Lo ideal es que el techo funcione solo, ¿sí? O sea, que no tengas que agregarle ni agua, ni fertilizante, como un cultivo. O sea, no debería ser un cultivo intensivo, porque si no, deja de ser sustentable. Entonces, si vos decís, bueno, yo tengo ese techo, puse esta combinación de plantas y no subí más, ecológicamente ocurren cambios. O sea, hay plantas que terminan de abandonar ese lugar, viene el banco de semillas que tenía, el sustrato, lo que fuera, y aparecen otras nuevas. Y es lo que los ecólogos dicen que es la sucesión ecológica. Entonces, nuestra pregunta ahora es, cara a unos 3, 4 y 5 años, tenemos una combinación de plantas, los dejamos, ahora estamos a 6, 8 meses de esta sucesión, decimos, bueno, que venga lo que tenga que venir, lo que suceda. Cuando pasa el segundo año o el tercero, vamos a poner de nuevo los sensores en esta población de plantas que te siguieron manteniendo la cobertura, pero que son distintas, que vos no las buscaste. ¿Te prestan los mismos servicios ecosistémicos? Y vos decís, bueno, es un poco menos, por ejemplo. Bueno, pero vos no interveniste. ¿Qué tanto? Porque lo que nosotros tenemos que entender es que yo cuando agrego un fertilizante, por ejemplo,
solo un fertilizante. ¿Qué importa ese fertilizante? Que es un producto químico, que tuvo una huella de carbono, que fue fabricado en otro lugar, que yo lo traje. Eso antes no éramos conscientes de eso. Nosotros echábamos el fertilizante y ya está, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pongo en la balanza? Yo no voy a estar todos los días podando como si fuera una rosa, dándole forma, porque no es esta charla ni somos los grupos que trabajamos con ese tipo de plantas. ¿Entiendes? O sea, no son plantas sobre las que vos tenés que estar ahí totalmente demandantes. Le sacás ese pie, la dejás trabajar solo. Sí, bueno, ¿qué me da la planta? ¿En dónde? Trabajando sola. Ese es el quid de la cuestión. Con los ambientes, como te dice Sonia, allá no se ve nada. Tenés el otro extremo, Buenos Aires, se llueve todo. Entonces, tenés plantas que son diferentes. Si ustedes se fijan, no es la misma paleta de plantas que mostró Damián a la que mostró Sonia, siendo los dos, si eso te responde un poco. Sí, no, puntualmente Iván, entiendo todo lo de las plantas, las subvenciones, estoy no en tema, pedimos por metro cuadrado. Pero no, el tema era si me hacían relaciones a cómo influían esos mismos metros cuadrados sobre el volumen que tenemos de aire. Ahí lo medís por lo del consumo. Ahí, por eso lo del Energy Plus, porque vos, en el fondo, vos medís la parte térmica de los grados menos que tenés hacia adentro. Cuando vos lo pasás por el Energy Plus, ¿qué le decís al programa? Yo tengo esta aula con estos materiales, este volumen, pero no solamente eso, vos tenés un uso. Tenés las personas, prendés una lamparita, o sea, le cargas todo el programa, eso es lo lindo de ese programa, que le cargas los materiales, el volumen, como vos decís, y el uso que tiene ese edificio. Entonces, el consumo es como más, casi como real. Vos simulás lo que... ¿Qué hicimos nosotros? Anotamos. Bueno, en periodo de marzo a tanto, fueron tantos alumnos, y, o sea, le dijimos al programa, hubo un split, tantas lamparitas, todo eso lo cargamos con la situación que tuvo esas aulas. ¿Se entiende? Sí. Bien, iba para ese lado. Igual gracias por la otra explicación, porque obviamente todo está lindo y todo viene bien. Muchas gracias, Lelia. Bueno. También una consulta para vos, también es muy cortita, muy puntual. Obviamente que dependiendo qué tipo de destino que tengas, si más intensivo o extensivo, y el región de más es el sustrato, tipo y cantidad y espesor, etcétera, lo cual conlleva distintas densidades, volumen y por definitiva un peso mayor o menor sobre el techo. Sé que todo esto se calcula, lo conozco, entiendo que cuando uno hace una construcción de cero ya lo puede diseñar pensando para esto, pero la pregunta puntual, ¿no? Sobre todo por lo, creo yo que es muy trascendente, ¿no? Todo de los techos verdes y sobre todo vos trabajando también en un organismo público y demás, es si se está trabajando en colaboración con, por ejemplo, con el... ¡Ay, se me trabó! El de tecnología industrial, INTI, con el INTI, por ejemplo, para mejorar o reestructurar techos que en principio no estaban preparados para esa capacidad portante, que ahora le queremos incorporar de vuelta sobre estructuras ya prearmadas, ya antiguas, ¿no? Como para impulsar, ¿sí? Estas técnicas y que vayan en auge, no que vayan creciendo. Mira, Andrés, yo te respondo en función de mis conocimientos que son acotados. Lelia, tenés la suerte de que prácticamente es la interdisciplinaridad hecha profesional, porque sabe mucho de todo, así que yo creo que dentro de poco capaz que tiene un doctorado nuevo, pero no, yo no te puedo hablar de eso porque no es mi tema. Lo que sí te puedo decir que los techos verdes intensivos son los que vos decís que se plantean de cero desde el momento de la construcción, porque como es masiva la cantidad de carga que tiene que superar esa losa, no es cosa simple. En cambio, los techos verdes extensivos, como te decía Lelia también, entre 100 y 120 kilos por metro cuadrado es lo que soporta una losa estándar. Entonces, para ese tipo de construcciones no habría un impedimento mayor para poner un techo verde, siempre y cuando tu casa la haya hecho un profesional y estés más o menos conforme o
o seguro de que eso que está hecho como corresponde, ¿no? Si fuera de otra manera no tenés cómo saberlo. De hecho, hay techos verdes extensivos que con cierta tecnología de ciertas empresas se pueden instalar en techos de chapa inclusive, con cierto grado de pendiente que a veces vos te sorprendés que decís, ¿cómo puede ser que...? Pero, o sea, pendientes superiores a las de techos que se usan, porque viste que la pendiente cambia los centímetros de caída por metro lineal en función de la pluviometría que haya. Sí, el material y si hay unión o no, en el caso de chapas, también te cambia la pendiente. Pero bueno, eso incluso está, la tecnología está, y la gente que las usa, esas tecnologías, lo tiene bien planteado. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Damián. Y bueno, y lo último, y no robo más tiempo porque si alguno más quiere preguntar, son 2 preguntas para Sonia, y prometo no pregunto más. Una en cuanto a estos cultivos muy interesantes, todo esto que planteabas allá en Mendoza, estos cultivos interfilares. Una es si se midió o si se piensa medir. Obviamente tienen 20.000 beneficios y son hermosos todo lo que contás, pero algo que me interesa es si se midió o se piensa medir algo tan valioso para nosotros y más para ustedes en aquella región, es el consumo de agua. Te respondo esta y después... Bueno, dale. No, todos los cultivos tienen riego hoy en día presurizado. En las nuevas edificaciones se exige el riego presurizado, ¿no? También en edificios, digamos, en los jardines de edificios o casas nuevas. El cultivo siempre tiene riego por goteo. La idea es que con el desarrollo que vos veías del cordón, del interfilar, y el desarrollo ya de raíces que tiene abajo, es suspender el riego en el medio, que se había puesto ese riego suplementario, y que se alimenten con el mismo riego de la viña, digamos. Que el viñedo se riega, tiene más o menos 600 milímetros al año de requerimiento hídrico, y que se alimenten del mismo riego e independizar el riego. Eso en el interfilar. Pero los 2 primeros años tuvieron un riego suplementario, ¿no? Lo mismo son resistentes a sequía, atentos a este recurso hídrico, no buscamos plantas que sean demandantes de agua. Y en el caso de la pradera, sí o sí va a subsistir con ese riego por goteo, y las nativas son las únicas que podría llegar a sacarse ese riego suplementario. Después siempre hablamos de 2 años de implantación. Entonces hay un bosque nativo que se va a hacer, o el mismo coironal puede llegar a sacarse ese riego suplementario, ¿no? Espectacular, Sonia. Y bueno, y la última pregunta, así ya los libero. Ahí mostraste los índices de Shannon. Eso estamos hablando de diversidad alfa, lo que se midió ahí. Pero teniendo en cuenta de que justamente vos lo planteaste, que no en sí por ahí no es solamente la función, habla en contra de la biodiversidad, ¿no? Principalmente de insectos, que era lo que estábamos ahí, o animales. No es solamente en el interfilar, sino manejarlo por ahí con un concepto de biogeografía de islas y la continuidad que pueda haber entre los distintos parches. La idea es, si también se piensa medir a futuro, por ella se midió y nos lo comentaron, es pasar lo que deberíamos hacer. Como vamos a manejar como una región, como esa planteo que vos hiciste en esas 36 hectáreas, es no quedarnos con la diversidad alfa puntual, porque no me explica lo que pasa en el entorno, sino avanzar hacia la beta y la gamma, que es la que realmente me estaría hablando de ese predio como está actuando. Totalmente de acuerdo, Andrés. Lo que pasa es que es un inicio, estamos muy en la ebullición de las cosas, en cambiar. Si antes me decías a mí como agrónoma eso, yo trabajaba con el confort y con la calidad de vida, pero mucho era de lo estético, ¿no? Lo que uno, y ahora no puedo pensar en intervenir en un espacio sino con esta parte funcional. Nos queda mucho por aprender, pero eso que estás planteando es justamente lo que pensamos hacer, y se está trabajando con biólogos, con ecólogos, con gente del CONICET, del bosque nativo, ese que abrazaba el lugar, porque adentro tenés después parches de nativos, tenés defensas aluvionales, ¿no? Callejones, banquinas, lugares residuales, y la idea es ir generando esa trama. Por ahora es un inicio y siempre estamos, bueno, nosotros nos toca trabajar en este lugar, pero la idea es que se vaya agrandando y ya empieza a haber un equipo interdisciplinario que nombraba también
¿no? Damián y Lelia, un equipo interdisciplinario trabajando en el lugar, y la postura de quien te contrata, que eso me parece también muy importante, ¿no? Destinar un cuarto de su superficie en contribución al ambiente. En este caso eran abejas, nos habían pedido, bueno, puntualmente, pero eso, que destinen un cuarto de la superficie para que vos puedas intervenir. Entonces ya se está trabajando empresa privada con la universidad, con el INTA, hay ensayos de suelo, es como que empezamos nosotros con las flores para esta diversidad de flores y se siguen enganchando, y el equipo ahora es muy grande. Eso es lo interesante y lo bonito para compartir también en este espacio, ¿no? Bueno, muchas gracias por la respuesta y nuevamente gracias a los tres y también a la asociación por todo esto que compartieron con nosotros. La verdad que es muy interesante y muy lindo. Bueno, gracias Andrés por tus inquietudes. Muy completo las preguntas y el área disciplinar de Andrés. Teníamos alguna aquí sobre el sustrato, sobre tratamiento de Agustín, tal vez para Damián. Decía, ¿qué tratamiento se realiza para reducir el banco de semillas? Para reducir el banco de semillas, la idea era no usar tierra. Por eso yo lo hacía hincapié por el contenido de materia orgánica, y además del contenido de materia orgánica, el banco de semillas. La idea es usar sustitutos como bien puede ser compost, turba. De hecho, nosotros desde la parte de sustrato tampoco recomendamos usar perlita. Por lo menos la perlita que nosotros tenemos, no sé si catalogada, pero que la tenemos evaluada o que tenemos en uso, es una perlita que no es muy estable a lo largo de los años. La perlita te da porosidad, pero pasaron 2 años, tanto en maceta como en otros usos, pierde su efecto porque la buscas en el sustrato y prácticamente no la encontrás. No digo que desaparece o que se desintegra, como dicen muchos, pero porque me parece que no se puede desintegrar. A algún lado tiene que estar, pero eso es un tema delicado. Y el tema de, se podría usar para abaratar costo, usar un poco de tierra, no es lo correcto, no es lo idóneo, pero nunca es una proporción mayoritaria. Eso es lo que tiene que quedar en la cabeza al pensar en intensivos, ¿no? En extensivos. En intensivos sí se usa, porque en intensivos vos pones césped, querés tener más retención de agua, más evapotranspiración, entonces tiene que haber una reserva mayor de agua. Pero fíjense en este caso que yo les comentaba, el sustrato se había planteado para poner plantas, vuelvo a decirlo crudamente, semidesérticas, plantas crasas, que ustedes las vieron, la altura no era de más de 10 centímetros en el mayor de los casos cuando están en floración, ni siquiera cuando están en estado vegetativo. Ese mismo sustrato, regándolo y fertilizándolo, pues dio buen cobijo a gramíneas, una profusión de gramíneas impresionante, que hasta salían cortaderas, que venían las semillas de la Reserva Costanera Sur, y no tenían problema, pero bueno, estaban con una cantidad de agua que era para nada deficitaria. Si nosotros quisiéramos hacerlo sustentable, tendríamos que mirar un poco más esto de la cantidad de agua que le damos y el sustrato que estamos utilizando. Acá no tenían problema con el agua porque era un subproducto del manejo de agua que ellos hacían con la refrigeración del edificio, un edificio de 14 pisos. La cantidad de agua que tenían ahí circulando era terrible y les sobraba agua. Se puede tratar las malezas, por las dudas respondo, porque para plantas en maceta le va a servir con vapor o solarización, biosolarización, no sé de qué región era la persona que miraba, que preguntó, pero bueno, si fuera de la zona de Mendoza no hay problema. Era de Carué, Agustín, si mal no recuerdo. Bueno, ahí en la provincia de Buenos Aires tenemos un poco más de problemas con la insolación, pero fácilmente 3 meses del año los tenemos bien con buena irradiancia y buena temperatura para poder solarizar o biosolarizar un sustrato,
y que se elimine el banco de malezas y otros patógenos. Pero bueno, es un trabajito que hay que tomarse antes de usar un sustrato, tanto para maceta como para cualquier otro destino. ¿Alguien más? Bueno, todos agradecen lo completo y todos los recursos presentados. Algunos se fueron despidiendo, pero bueno, por supuesto están todos muy conformes. Yo tengo una pregunta, Sonia. En esos interfilares, ¿han probado algunas especies aromáticas? Sí, hay algunas como esa santolina no aromática para uso medicinal, sino que como repelentes. Entonces había una que mostré de flor amarilla que sí, y lo que estamos probando ahora son nativas, pero bueno, se siguen sumando los interfilares, como las primeras experiencias de estos primeros 4 años, y lo interesante es eso, que no produjo un impacto monetario en la empresa que digan no seguimos haciendo esto, sino todo lo contrario. Así que seguimos agregando en los interfilares, ahora estamos con nativas, pero no tenemos aromáticas medicinales, así que ya tenemos que ponernos con Leli ahí para ver cómo están trabajando en los techos y yo llevarlo al cultivo. Pero hay muchas interesantes nativas también como aromáticas, sí, sí. Muy bien. Sí, me parece re importante el tema de los polinizadores, con todo lo de cambio climático y el desplazamiento fenológico que ocurre, que no todos aparecen a la misma tasa y entonces tienen un nicho ahí donde estar y es además de todos los servicios que ustedes mencionaron, pues son un montón, pero me parece interesante. Mariana, sí, adelante. Perdón, no, las salvias estaban, la salvia Gregi, microfila, no son de consumo, pero son aromáticas también, ¿no? Gracias. Mariana. Sí, lo mío no es muy agroclimático, pero me despertó mucho interés cuando Lelia comentó que en Córdoba hay como una normativa, ya que implica que ciertas construcciones tengan que planificar el techo verde. ¿Hay otras ciudades, o tenés conocimiento, si otras ciudades del país? No, en Argentina, no sé, Damián, cómo va, perdón, sí, que le veía la cabeza a Damián, porque Buenos Aires no sé si al final tiene la ordenanza. No, efectivamente, la capital federal tiene la ordenanza, lo que no tiene reglamentado es la ejecución. O sea, está la ley, pero no está quien la ejecuta. Es como que no estuviera. Vos sabés, Mariana, que eso generó mucha polémica. Al principio la ley obligaba a todas las construcciones, entonces aparecieron todos los, viste, dentro de la zona que ellos habían marcado, que era una zona bastante extensa. Entonces los edificios viejos, o sea, viejos digo estructuralmente, que no estaban planificados para eso, sumado al funcionamiento, era un problema. Entonces la ley se modifica, la ordenanza se modifica y deja solamente para los edificios nuevos a partir de la reglamentación de la ley. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Vos, por ejemplo, estás construyendo, para que te den el final de la obra, tenés que presentar un proyecto, el proyecto de techo verde, donde decís, bueno, voy a usar este sistema, este sustrato, esta planta, ves cómo hacer una planimetría, cómo te quedaría digamos, el techo verde dentro de la parte de arriba del techo del edificio, te la aprueban y con eso te dan el final de obra, si no, no te dan el final de obra. Y después tenés que ejecutarlo, o sea, terminas el edificio y tenés un tiempo para ejecutar ese techo verde. No sé cuánto va a durar, porque hay mucha presión también para que no se haga. Pero entre nosotros yo creo que esté ahora y que se haya dado una vuelta de rosca, ¿qué me parece a mí? Que lo importante es que muchos otros emprendimientos, arquitectos, desarrollistas, que no necesariamente tienen que aplicar la ley, le gusta la tecnología, como dice Sonia, está el privado que ve las diferencias de rinde, de funcionamiento y lo toma sin que lo obligues, porque como dice Sonia, nadie lo obligó, lo hizo y no solamente que lo hizo una vez, sino que lo continuó en el tiempo. Eso es importante. Entonces, creo que más allá de la obligatoriedad que se mantenga, cuando se mantenga, lo importante es que se incorpore el concepto de eso, que se lo valorice, y creo que la persona que en definitiva lo termina haciendo es porque
cree en eso y está convencido, diríamos. En Capital Federal se agregó al código de edificación el concepto de techos verdes y unos cuantos más sustentables. No se pide como requisito de construcción, pero está por lo menos reglamentado qué es cada cosa y qué es lo que se debe considerar tal o cual cosa. O sea, se abrió un poquito, no la ventana, sino que se hizo la abertura para poder poner el cerramiento de la ventana. No, la ventana no está todavía, pero está como delimitado qué es lo que es un techo verde, para que después cuando haya un organismo de aplicación haya de dónde tomarlo. Hay que ver si hay también capacitación profesional suficiente, si hay que empezar a atender ese tipo de requerimientos también, ¿no? Sí. Estaba pensando... Se hace masivo. Pensando en las incumbencias profesionales, ¿no? ¿Quién está autorizado, como decía hoy Damián, quién es el que va a revisar y ve si se usó el material, o sea, más allá de lo agronómico, las especies, el sustrato, las dimensiones y dónde está y por cuánto tiempo, ¿no? Eso es un tema también en las carreras a discutir, que va a tener que ser de discusión en la reglamentación, seguro. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más? No tengo. Ahí está, le copio el correo, pero lo mismo te lo paso a vos, Mariana. ¿Te parece que tengo tu correo a lo del manual? Sí. Sí, perfecto. Lo compartimos a los contactos que llenaron los formularios. Así sí, dale. Perfecto. Yo no veo mucho. Bueno, yo quería agradecer nada más y me gustó porque me despertaron el interés. Yo estoy acá en Río Negro y sé que acá cerquita en Neuquén, cruzando el río, hay varios proyectos con techo verde y bueno, me despertaron el interés de averiguar, ¿no?, la reglamentación y estas cuestiones, si está medido acá con las precipitaciones que tenemos, todos los beneficios que mencionaron, con la insolación más que con la precipitación. Con la precipitación tendríamos que ver las especies que han puesto, ¿no? Interesante de que sean las crasuláceas acá en la Patagonia y bueno, también esto de las especies nativas y pensando en la insolación, la radiación que tenemos, seguramente que hay algún beneficio y bueno, me despertaron el interés, así que muchas gracias, muy interesante. Gracias, Lorena. Lo único comentarte que, bueno, Lelia y en Buenos Aires Silvina se dicta un curso dentro de la maestría de cultivos intensivos en la Universidad Nacional del Litoral, que quizás puedas hacer porque es a distancia y bueno, Buenos Aires, Córdoba comparten todos estos datos y Mendoza la poca experiencia que pudimos tener también, que quizás pueda, bueno, para el año que viene estar atenta para poder hacer ese curso, ¿no? No sé, Lelia, si... Sí, ya te tenemos como alumna. Bueno, muchas gracias. Y a todos vayan a Mendoza porque no van a querer volver. Es un sueño lo que hace Sonia. Es un sueño. Realmente muy bonito. Sí, lo que tengan a futuro de difusión de cursos y eso tengan en cuenta en acercarnos a la asociación porque no solo difundimos los hechos dentro de la asociación o aquellos que son socios, sino todos los que están relacionados y estas las pautas, ¿no?, de soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos que ir más allá de los cultivos extensivos que tenemos en la pampa húmeda, así que son bienvenidas, sea un seminario, una capacitación, un encuentro, el formato que ustedes tengan y quieran darlo a conocer, la asociación está con los medios que tiene para facilitarles. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por intermedio tuyo, de Mariana, no hay problema, vamos a hacer extensivo. Sí, material. Sí, bueno, yo también, además de los 3 disertantes y a los que estuvieron acompañándonos hoy, a Mariana, que tomó la posta en esto de ir pensando en
cultivos alternativos, a veces alternativos no distantes, sino salir de los tradicionales que vamos analizando. Y que vemos que hay muchas cosas que se están haciendo, ¿no? Y hay formatos de capacitación, soluciones, hay programas de financiamiento para estas soluciones, ¿no? Y regionales. Entonces, bueno, lo que podamos crecer, bienvenido sea. De mi parte, muchas gracias a todos y gracias a ustedes.